tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy tenemos como invitado a Ismael. Ismael es un ingeniero electrónico, tenemos muchos años de amistad y también hemos estado juntos viendo algunos proyectos. Él tiene una gran experiencia en ingeniería eléctrica y electrónica también. Nos va a contar un poco sobre su experiencia en trabajo y un poco sobre él, ¿no? Entonces, te doy la bienvenida, Ismael. Qué gusto tenerte acá y adelante, preséntate al público que va a ver este video. Sí, bien, muy buenas noches a todos los que están viendo el video. Efectivamente, aquí con Gavino somos amigos de hace mucho tiempo. Nos conocemos por la carrera, Ingeniería Electrónica, y bueno, eso nos ha unido y nos tiene aquí por varios proyectos que estamos ahí empezando, haciendo, ¿no? Sí, agradezco mucho tu invitación y gracias también a todo el público, a todos los que nos están oyendo, viendo. Excelente, Ismael. Sí, ¿no? La dinámica de este podcast es más que todo discutir temas técnicos relacionados al trabajo, ¿no? Entonces, empezar por la primera pregunta, ¿no? Ismael, aparte de ser ingeniero electrónico, ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo te desenvuelves profesionalmente? Bien, a mí prácticamente me apasiona la electrónica desde que estuve en el colegio, ¿no? Construyendo pequeños circuitos electrónicos, ¿no? Y prácticamente la tecnología es apasionante debido a que bueno, nuestra generación en realidad, ¿no? Hemos vivido el cambio tecnológico. Antes existían los discos de vinilo, las cintas magnéticas, los CDs. Actualmente todo eso ya se extinguió y estamos utilizando celulares, streaming desde la nube, ¿no? Entonces prácticamente nací con tecnología por delante bueno, y la generación en general, ¿no? Nuestra generación. Y bueno, eso es lo que me motiva y bueno, estoy aquí con la electrónica y aún sigo motivado con esto, ¿no? Sí, esa... Aparte, bueno, ¿qué es el primer proyecto que recuerdas que, digamos, aplicaste o usaste tus conocimientos en electricidad, electrónica o física, con el que tú hayas empezado esta carrera, ¿no? ¿Algún proyecto que recuerdes? Sí, el primer proyecto que hice respecto a electrónica era un receptor de radio en AM. Pero eso fue cuando estás en la universidad, pero antes de eso tal vez No, eso fue en el colegio. todavía. Claro, fue en el colegio. Cuando yo recién estaba contactándome con la electrónica, es que veía unos libros antiguos, ¿no? Revisando por ahí, y me di cuenta que se podía construir un receptor de AM sin baterías, sin transistores, ¿no? Solo era una bobina, una Ujú. antena, un diodo y unos auriculares. Entonces, para mí fue algo maravilloso, ¿no? Poder escuchar radio. Bueno, en esas épocas estaba muy de moda la radio, ¿no? El AM, el FM. Entonces, eso fue impactante para mí, ¿no? Dije, ¿cómo es que con tanta sencillez uno puede oír transmisiones de radio? Y bueno, buscando en la historia, ¿no? Esas radios de galena, que son simplemente un diodo rectificador, también han maravillado el mundo, ¿no? Cuando recién estaba empezando a hacer la radiodifusión en AM. O sea, es toda una historia, es toda una emoción prácticamente para mí. Y ese fue el primer proyecto que me atrajo a la electrónica, porque antes yo pensaba ser ingeniero químico, porque también me motiva, me llama mucho la atención, ¿no? Cómo es que la combinación de elementos químicos que a veces son muy inertes o sin valor, ¿no? Cuando se combinan generan cosas de mucho mayor valor y de mucha mayor utilidad para los seres humanos en general, ¿no? Y es así como empecé con la electrónica. Interesante, ¿no? Creo que todos hemos tenido ese momento en descubrir, ¿no? Personalmente yo lo primero que hice, apenas los conocimientos de electricidad, ¿no? Fue un tragamonedas, ¿no? Y creo que los primeros proyectos siempre comienzan con explorar y conocer, ¿no? Y en el caso tuyo, tener la curiosidad de conocer cómo funciona tal vez una radio ha sido un motivo, ver cómo se comportan estos elementos, como dices, ¿no? Es algo inerte. Nosotros vemos un diodo, ¿no? Y a veces no lo vemos, digamos, el potencial de este pequeño componente, ¿no? Entonces, creo que
Claro, es un Ajá. componente que tú lo ves y dices, no, ¿y esto qué era? No, al final no te imaginas hasta que ves todo el trasfondo que existe, todo lo que se puede hacer con sí, y todo lo que ha hecho la humanidad en realidad, ¿no? Con ese pequeño elemento. Gracias a esos pequeños pasos, pequeños descubrimientos, actualmente tenemos tecnología vasta, ¿no? Los teléfonos celulares, la inteligencia artificial, todo empezó como paso a paso, gradualmente, a partir de estos pequeños conocimientos. Exacto, ¿no? Entonces, aparte de ser electrónico también, bueno, continuando con tu trayectoria, ¿no? ¿Cómo fue tu formación para llegar a ser ingeniero, ¿no? Que es, digamos, bueno, en nuestro país es lo último, la meta es la tesis, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tú haces una tesis o, bueno, de qué fue tu tesis, ¿no? Para posteriormente volverte ingeniero, ¿no? Bien, a partir de que quedé apasionado prácticamente por la electrónica, a partir de ese primer proyecto, me dediqué, estudié, ¿no? Ingresé a la carrera, estudié, ahí nos incentivaron, hacíamos más proyectos. No sé por qué, desde mi perspectiva, siempre me centraba en los circuitos, ¿no? Veía como que ahí estaba el potencial, ¿no? Hacer un circuito, diseñar algo, podría cambiar las cosas, ¿no? Y me enfoqué en todo eso y finalmente me atrajo también mucho la automatización. Y es que la ropa que tú vistes, la tela, yo también estoy vistiendo una casaca, ¿no? Los relojes. En realidad, actualmente todo eso está hecho por máquinas. Antiguamente podríamos decir, ¿no? Que se hacía a mano, mediante técnicas manuales, telares, manuales, pero ahora seamos conscientes de que todo eso ha desaparecido, ¿no? Todo está hecho por máquinas y esas máquinas son automáticas. Esas máquinas no descansan, trabajan las 24 horas del día y es por eso que nosotros podemos vestir con ropas elegantes, deportivas y a precios bajos, ¿no? Económicos, porque si aún se estuviese utilizando mano de obra humana, sería mucho más caro y sería mucho más escaso. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de descansar, tenemos la necesidad de estar con nuestra familia, con nuestros seres queridos, y eso nos impide enfocarnos completamente al trabajo, lo cual las máquinas sí realizan. Y lo cual es la ventaja, ¿no? Que nosotros como seres humanos, bueno, como ingenieros también, hemos sacado ventaja y gracias a eso podemos tener comodidades, tener incluso alimentos, ¿no? Hay muchas cosas que se hacen de forma automática. Entonces la automatización me llamó mucho la atención y es que la tesis que hice para salir como ingeniero, ¿no? Para obtener el título de ingeniero es que hice respecto a la automatización, ¿no? Comunicación Modbus, controladores y todo eso, que también es súper interesante, que actualmente se aplica en diversas fábricas, ¿no? Nosotros vamos a la calle, estamos paseando con nuestra enamorada, con nuestra amiga o bueno, con nuestros familiares. Uno compra un pequeño chocolate, ¿no? Y se lo come, pero el trasfondo de eso es que las máquinas, de forma automática, están realizando ese trabajo. Sí, ese sería mi tesis, ¿no? El tema, la forma en que lo hice y cómo me enfoqué a la automatización. Excelente, ¿no? Entonces, teniendo haber hecho ya una tesis en automatización, imagino que te ha abierto otros caminos, ¿no? Entonces, ¿cuál fue, digamos, bueno, aparte de conocer la automatización y después de salir de la universidad, cuál fue el primer trabajo en donde tú aplicaste todos estos conocimientos que tenías incluso desde el colegio en la industria, ¿no? Entonces vendría a ser mi pregunta, ¿no? ¿Cuál fue tu primer trabajo, ¿no? Sí, bien, yo trabajé, bueno, no está relacionado a la automatización, pero como enseñé, ¿no? Como instructor. Fue mi primer trabajo, pero ahí no apliqué automatización ni nada. Luego entré como practicante a una empresa de generación eléctrica y ahí es donde descubrí el maravilloso mundo, ¿no? Lo poco que yo conocía Ujú. sobre automatización o que había visto en mi tesis o había visto en los libros, se me hizo realidad, ¿no? Prácticamente ahí convivía con máquinas, con equipos, y justamente al ser una empresa de generación eléctrica es que pude ver cómo es que se genera la energía eléctrica que todo el mundo utiliza, ¿no? Actualmente en sus celulares, en sus tablets, y esas máquinas automáticas también se alimentan de energía eléctrica. Entonces, para mí el impacto fue muy fuerte, ¿no? Y a la vez
también se me amplió la perspectiva, pude conocer, ver de primera mano cómo es que trabajan los sensores, los controladores, la automatización. Y eso me llevó a diversas investigaciones que hice, ¿no? Por mi parte, en la empresa donde estaba, ¿no? Investigué ciertas cosas que no sabía, entonces estuve ahí, inquieto detrás de eso, ¿no? Y bueno, eso fue lo que sucedió, ¿no? Por eso es que actualmente aún me sigo desempeñando en el sector eléctrico, pero bueno, con ya mucha más experiencia, ¿no? Con todo lo que ya aprendí en la universidad, la experiencia de prácticas y la experiencia laboral adicionalmente. Muy bien, entonces, bueno, la pregunta también que quiero hacerte es, ¿cuáles han sido tus mayores desafíos en el tema de automatización en la industria energética, ¿no? ¿Qué desafíos tú has encontrado que son muy comunes o críticos? Bien, en el sector de energía hay varios retos a los cuales los ingenieros eléctricos no se enfrentan porque ellos no ven la automatización desde nuestra perspectiva. Uno de ellos fue, por ejemplo, el regulador de velocidad, que es un equipo que es simplemente un PID, un lazo cerrado, que controla la velocidad de la máquina, la de rotación, ¿no? Uno constante. Sí, entonces eso fue un reto para mí porque al principio no lo entendía y lo poco que había aprendido en la universidad o lo poco que había aplicado alguna vez haciendo un pequeño proyecto de PIDs y regulación automática no alcanzaban para que yo pueda entender toda la complejidad, ¿no? Para mí fue un reto leerme el manual, verificar y a la vez este regulador de velocidad es un elemento clave en todas las centrales de generación eléctrica. Tanto así de que si este regulador está mal configurado o los parámetros, ¿no? Y el integral, derivativo, están mal configurados, podría llegar a ocasionar disturbios en la red eléctrica, oscilaciones que podrían conllevar a fallas eléctricas, ¿no? Apagones completos. Entonces, ese es un reto y es un punto importante, ¿no? Sí, mi reto fue conocer a detalle, con todo lo que había aprendido, ver cómo funciona, poder describirlo y a la vez formar dentro de mí la idea de todo eso y desde la perspectiva de mantenimiento dar solución cada vez que ese equipo se malogra, se daña o no funciona adecuadamente, ¿no? Tengo que intervenir y solucionar el inconveniente para que sigamos generando energía eléctrica, tanto como empresa, para seguir generando, ¿qué se dice?, ingresos, y también como para nuestros usuarios, ¿no? Que para ellos significa comunicación a través de los teléfonos o tal vez un curso, ¿no? A través del internet, su computadora. Y para países más desarrollados, como en el caso de España, que recientemente hubo un apagón, tenemos que considerar que la energía eléctrica está omnipresente en todo, tanto en los aeropuertos, ¿no? Las luces, el metro, hay sistemas eléctricos que funcionan. Entonces, en este mundo moderno y en ciudades o países mucho más desarrollados, son demasiado dependientes de la energía eléctrica. Tanto así de que si hay un apagón, toda la ciudad para. No hay industria, no hay transporte, no hay nada, ¿no? Ni siquiera comunicación porque incomunicados, no hay red de telefonía celular, no hay internet, no hay nada. Claro. Son demasiado dependientes. En cambio, en el Perú, que aún estamos en vías de desarrollo, nos afecta, pero no en tan gran escala como a esos países, ¿no? Exacto, muy bien. Entonces, para poner un poco en contexto, quizás Ismael, aparte de que los ingenieros electrónicos estén trabajando en la parte de automatización en una hidroeléctrica, ¿qué otros profesionales más existen, ¿no? Que son, digamos, piezas claves para que todo este sistema hidroeléctrico de generación eléctrica, que digamos que haga posible que funcione todo, digamos, toda una red eléctrica para todas las ciudades, ¿no? O sea, aparte de nosotros, ¿cuáles son los, digamos, los profesionales más principales o componentes principales para que la sociedad conozca eso, ¿no? Porque no solamente quizás como en el colegio o en la escuela nos enseñan que un generador es un pequeño motor y cuando gira a la inversa o está conectada a un movimiento mecánico produce energía, ¿no? O sea, no sé, quizás pueda darnos un poco de contexto, ¿no?
Sí, es una pregunta interesante y efectivamente, ¿no? Los principales profesionales que se encargan de que la energía eléctrica esté disponible y que sea confiable son los ingenieros eléctricos, Uno, ya ya. que sí, ya que ellos hacen el estudio de las máquinas, estabilidad, protecciones, ¿no? Y ellos intervienen de forma directa. En segundo plano, nosotros como ingenieros de automatización también estamos, ¿no? Dando soporte al sistema SCADA, a todo el sistema eléctrico en realidad, ¿no? Y también los ingenieros mecánicos. Los ingenieros mecánicos que se encargan de la parte de la turbina, inyectores, para el caso de hidráulicas Mm, y para el caso de térmicas también tienen, ¿no? Sus quemadores, sus válvulas, sus bombas, sistemas de refrigeración. Prácticamente la energía eléctrica está disponible y confiable gracias a esas tres áreas que he mencionado. Pero también de apoyo siempre se requiere, ¿no? Un área administrativa, un área legal, un área logística, comercial, un claro. área logística. Bueno, esas serían enmarcadas como que de apoyo. Excelente, ¿no? Y bueno, hablando un poco también, ¿no? De las hidroeléctricas, ¿tú consideras que la energía que estas plantas o que generan en el tiempo son sostenibles? ¿Se debería trabajar en otras alternativas? ¿Has observado si en el Perú se está yendo por otras fuentes de generación eléctrica o todavía las hidroeléctricas van a prevalecer en el futuro en el país? Sí, las hidroeléctricas sí son sostenibles, debido a que como aprovechan el caudal natural de los ríos y las lluvias que bueno, ya vienen por temporadas, ¿no? En invierno, bueno, en las estaciones. Entonces, pienso que sí es sostenible, solo que últimamente está siendo muy variable debido al cambio climático que tenemos, ¿no? El calentamiento global y en el cual en algunas zonas a veces no hay lluvias y no tenemos caudal suficiente para generar energía eléctrica, ¿no? Y en ocasiones hay lluvias muy fuertes en las cuales ya pueden desbordarse, no pueden causar daños incluso a la infraestructura. Eh, pero sí es sostenible. Actualmente en el país, adicionalmente a la energía hidroeléctrica, también se genera con gas, que son las termoeléctricas. Que el gas de camisea, ¿no? Que todos conocemos, hemos oído alguna vez, se extrae, se lleva mediante tuberías, ¿no? Hacia Lima, y ese gas es quemado y se genera energía eléctrica. Entonces, eh, la misma cantidad de energía eléctrica que producimos en hidroeléctricas es la misma cantidad que se produce Ok. quemando gas en termoeléctricas. Pero las termoeléctricas no son sostenibles debido a que utilizan un recurso que es agotable. Sí, también genera recibo, imagino. Es. Y como también tenemos el antecedente en Bolivia, ¿no? Que tenía reservas importantes de gas y se agotaron, ¿no? Entonces, de la misma forma, esas termoeléctricas, una vez que el gas se agote o ya no van a poder funcionar, pues. Exacto. Entonces, actualmente la previsión del el COES, del Sistema Eléctrico Nacional, es migrar a energías renovables. Por ejemplo, tenemos en Arequipa plantas fotovoltaicas con paneles solares, también en Tacna he visto que se están instalando, hay nuevos proyectos en Tacna, en Moquegua, que en la zona costera desértica, donde hay mucho sol, se aprovecha la luminosidad del sol para generar energía eléctrica. También en la zona costera, por Tumbes, Sí, también existen centrales eólicas. Pero la diferencia importante con las hidroeléctricas es que estas tienen una variabilidad muy rápida. Es decir, que en las solares, por ejemplo, no solo se puede generar mientras esté el sol presente, y eso es la mitad del día, ¿no? De las claro. 24 horas que tenemos, solo 12 horas, pero de las 12 horas tampoco es óptima la generación, sino que existe una franja de 9 u 8 horas nada más, porque el amanecer y el ocaso, el atardecer, también disminuye la energía luminosa y no se puede generar, ¿no? A máxima potencia. Exacto. Entonces, am, tomando tu palabra o, bueno, escuchándote, entonces tenemos hidroeléctricas para rato.
Bueno, el Perú tiene una riqueza, Ya, bueno, gracias a la cordillera de los Andes, es que se ok. generan desniveles, ¿no? Tanto Mm, para la costa y para la selva. Eso ujú, nos da un potencial hidroeléctrico mucho mayor que otros países que no tienen la cordillera, ¿no? En realidad sí se debería de invertir, ¿no? Por ejemplo, uno de los proyectos que recientemente está entrando en proyecto es Sangabán 3, que está sí, aprovechando la siguiente etapa, ¿no? De nosotros estamos en Sangabán 2, Sangabán 3 está más abajo y es una central de mayor potencia. Entonces el Perú sí siempre ha tenido potencial hidroeléctrico, el único inconveniente es la inversión. Para claro, que una hidroeléctrica se construya y empiece a operar, a generar energía eléctrica, se requiere tiempo e inversión. Y en el Perú, como les decía, ¿no? Han proliferado las termoeléctricas que no son sostenibles en el tiempo debido a que son máquinas que se compran ya construidas, son más fáciles de implementar y el costo también es un poco menor. Pero claro. el principal inconveniente es que están utilizando un recurso energético que es limitado, ¿no? Que en algún momento se va a acabar y vamos a quedarnos con un agujero, como decir, una ausencia de generación de energía, ¿no? Claro. Como decían los españoles, ¿no? Súbitamente desaparecieron 15 gigawatts de potencia, ¿no? Entonces nosotros podríamos en el futuro caer a eso y decir, súbitamente han desaparecido tanto de potencia, ¿no? ¿Debido a qué? A que ya no tenemos más gas. Entonces, pienso que a nivel país, ¿no? Deberíamos de este, incentivar, ¿no? Construir más hidroeléctricas, que el potencial hidroeléctrico está ahí, ¿no? Hay varios lugares donde aún no se ha aprovechado ese potencial hidroeléctrico. También tú recordarás que se quería hacer un convenio con Brasil, querían construir la hidroeléctrica Inambari también, ¿no? Sí, Que estaban iba a ser planes. creo de 3 gigawatts de potencia y una potencia importante, ¿no? Pero ¿por qué no se construyó? Debido a las dificultades, ¿no? Que conlleva construir una central hidroeléctrica. Bueno, hablando también de medidas, ¿no? Entonces, ¿nos podrías dar un contexto más o menos como país, cuánta cantidad de energía necesitamos así cuantificada, ¿no? En gigas o en megas? Comenzando por Puno, ¿no? Donde nosotros vivimos, ¿cuál es el consumo energético total o anual o mensual, ¿no? Que nos podrías dar, ¿no? Datos, ¿no? De cómo estamos aprovechando la energía y si estamos gastando menos o deberíamos gastar más, ¿de qué depende esto, no? Bien, para responder a tu pregunta, quiero aclarar antes que existe un índice de desarrollo de los países, Ujú, el cual está el consumo eléctrico, ¿no? Y justo como les decía, ¿no? Si nosotros fuésemos un país completamente primitivo, prácticamente la energía eléctrica ni nos importaría, ¿no? ujú, ¿Por qué? Porque nuestro consumo energético va a ser muy bajo, no vamos a utilizar ni máquinas, fábricas, nada, ¿no? Los países más desarrollados tienen un índice de consumo de energía eléctrica per cápita muy elevado, ujú, exacto. como es España, Francia, Alemania, esos países. En el Perú estamos en promedio nomás, como estamos en vías de desarrollo. Entonces, en la región Puno no tengo el dato exacto, pero Un estamos en estimado, promedio, sí. un estimado serían de unos 10, 20 megawatts, ¿no? De potencia estamos Mm, en consumo. Y eso se consume generalmente en iluminación, servicio doméstico, una que otra industria que tenemos ujú, que está por ahí, ¿no? Y a nivel nacional estamos por los 6 gigawatts de potencia aproximadamente, 6 7, pero existe una variabilidad que en la madrugada, por decirlo, donde todas las claro. personas están descansando, casi baja el consumo. Ujú, Y mientras que en la noche, a eso de las 5 o 6, cuando todo el mundo sale del trabajo, va a su casa, usualmente prende sus equipos, escucha algo de música, la cafetera, o empiezan a llamar a la familia, entonces incrementa el consumo y ahí podemos llegar a 7 o superar los 7 gigawatts, ¿no? Por ahí ujú, estamos en promedio nosotros. Pero esos 7 gigawatts comparado con otros países mucho más desarrollados, como Brasil, incluso Argentina, quedamos cortos nosotros, ¿no? No mm, utilizamos.
Tú que has estado en Rusia, por ejemplo, podrás dar fe de que en las casas utilizan calefacción, ¿no? Calefacción Sí, eléctrica o gas, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en Puno, donde estamos, a pesar del frío existente, casi no utilizamos la energía eléctrica para calefacción, debido al costo y debido a que la producción que tenemos también es limitada, ¿no? exacto, ¿no? Creo que eso también nos limita, ¿no? Entonces, bueno, imagino que también hay productos, bueno, proyectos futuros, ¿no? Para aumentar la cantidad, ¿no? De gigawatts, tal vez, ¿no? Para que, porque en la forma como tú estás describiendo todo esto, entonces tiene correlación con el desarrollo, ¿no? Entonces, si es que no consumimos mucho, quiere decir que no hay muchas fábricas, no hay muchos, Pues digamos, estamos máquinas, subdesarrollados. claro, Ajá. ¿no? Entonces, hay una directa correlación. Entonces, ¿qué es lo que recomendarías, no? O sea, tener más fábricas, más industria, más equipos para subir esa tasa. Bien, en el Perú el COES es un organismo que se Ujú. encarga de supervisar, verificar y a la vez garantizar que todo el sistema eléctrico opere al 100%, ¿no? Dentro del COES existe un área llamada un área de estudios. Ese área de estudios hace proyectos, bueno, hace proyecciones, perdón. Ajá, ok. A partir del consumo actual que se tiene y de los años anteriores, proyecta cuál va a ser el crecimiento del mercado Mm, eléctrico, ¿no? Y también tiene que estar a la par con el consumo, porque claro, existen empresas mineras que entran, por decir, explotación, y cuando están en periodo de explotación ellos consumen una importante cantidad de potencia, ¿no? Podríamos decir 100 megawatts o 200 megawatts, ¿no? Dependiendo de la magnitud del proyecto. Y nosotros como país tenemos que estar a la par, ¿no? Viene un proyecto minero y dice, ¿no? ¿De dónde saco energía para exacto. empezar, ¿no? Mi producción? Y nosotros tendríamos que estar a la par y decir, mira, ¿sabe qué? Sí, sí tenemos. Ahí está disponible. Entonces, la demanda y la generación tienen que crecer a la par, ¿no? No están despegados. Uno y lo otro tienen que crecer juntos. Porque si nosotros construyésemos muchas centrales, entonces el precio de la energía bajaría un poco, pero a la Exacto. vez toda esa disponibilidad, todas esas empresas que pueden generar energía no percibirían ingresos, no estarían generando, ¿no? Mucha oferta y poca demanda. Sí, Entonces, parte de ese desarrollo tiene que ser, ¿no? Implementar industrias, minería que consuma esa energía. Y a la par también estar, por otro lado, con nuevos proyectos eléctricos, generando, ¿no? De tal forma que exacto. vaya a la par el crecimiento. Exacto, muy bien. Y listo, bueno, por último, quisiera preguntarte, ¿no? Yo sé que tú eres ya un experto en este tema, disfrutas de tu trabajo. ¿Qué recomendarías a los jóvenes? Probablemente van a explorar el mundo laboral, ¿no? Y estén interesados en seguir, digamos, tu profesión o tu área de trabajo en lo que es automatización, en las hidroeléctricas, ¿no? ¿Qué es lo que les recomendarías? ¿Qué necesitan hacer para que lleguen a trabajar, digamos, incluso contigo, ¿no? ¿Qué oportunidades o cómo deben ir formándose, ¿no? Bien, para que alguien, un practicante, un egresado, pueda, ¿no? acceder a este tipo de, bueno, al puesto al que estoy, ¿no? en una central, lo principal es que tengan que estudiar, especializarse en controladores, programación de controladores, ¿no? Sensores, actuadores, motores. Ese es el mundo en general, ¿no? Mm, Adicionalmente a eso, existen unos protocolos específicos para el sector eléctrico que actualmente se están utilizando en los sistemas SCADA, conocer mm, esos protocolos, ¿no? Saber, y también sobre lo que les comentaba, ¿no? El punto crítico de las centrales, que son los reguladores de velocidad. También existe el regulador de tensión. Entonces, saber sobre lazos de control PID para que se familiaricen de ujú, forma más fácil una vez que entren a laborar, ¿no? claro, Porque a veces resulta el entrenamiento, les podría comentar que resulta un poco largo, ¿no? Por decir, sale un egresado, por decir un profesional que tal vez está especializado en automatización, entra al sector eléctrico
y como que no da la talla, ¿no? Para resolver los problemas, porque uno tiene que, si la máquina tiene alguna falla, algún problema, uno tiene que aplicar de frente la solución, ¿no? Ver. Sí. Y si un profesional de automatización a veces viene, entonces como que se pierde un poco en el... Ah, claro, eh, entonces le toma más tiempo le toma más tiempo, sí, entrenar preparar, a entrenar y especialistas, que sí. se conozca. Entonces, Ujú. Entonces, esos son los puntos, ¿no? Lo que debería de mm, conocer un recién egresado o un profesional de automatización que quiere incursionar al mundo de las hidroeléctricas, la generación eléctrica en realidad. excelente, muy bien. Agradecer aquí a Ismael por su tiempo y su experiencia. Ha sido, digamos, un podcast pequeño, contextual, ¿no? Sí, general, pero ya con más tiempo vamos a estar viendo casos, viendo equipamiento, digamos, incluso quizás podamos ver transformadores luego, ¿no? Y empezar a, digamos, a hacer ya algo más didáctico, técnico y específico ya sobre la electricidad, ¿no? Entonces, gracias, Ismael, por ser parte de este canal. Esperamos contar contigo ya en los futuros videos. Bien, muchas gracias por la invitación y sí, gustoso de colaborar, ¿no? En proyectos, para que se conozca, ¿no? Se dé a conocer más. Mm, Tal vez es un mundo muy cerrado, esto del sector sí, eléctrico, ¿no? Que no se conoce mucho, pero es bueno dar a conocer. Gracias por la invitación, muchas gracias a todos